Hoy tenemos generaciones de chavos de 25 años, hombres, mujeres, jóvenes, que viven y crecieron en una delincuencia y en una violencia normalizada. ¿No? O llegaban casos de chicos que eran sicarios y entonces entraban a centros de rehabilitación en adicciones con unas crisis espantosas, pero era ya la forma en la que la vida se les presentaba para poder existir y coexistir. Un universo de gente que yo lo distingo de dos formas: la pasión por la seguridad y por el servicio y la necesidad de reconocimiento. Un diálogo profundo para una sociedad más consciente. Hola, bienvenidos al podcast Conectando Perspectivas en nuestro episodio número 3, en donde vamos a hablar de pacificación mental para las fuerzas del orden y comunidades. Yo soy la doctora María Chantal Ober y tengo el gusto de ser la entrevistadora el día de hoy. Y para este tema de pacificación mental, cuento con la honorable presencia del maestro Bernardo Gómez del Campo, quien es especialista en seguridad, inteligencia y política criminal, con estudios de posgrado en seguridad nacional y política criminal en México y España, así como en ciencias penales y criminalística. Con más de 38 años de trayectoria en instituciones de seguridad pública, donde ha ocupado cargos de alto nivel operativo y estratégico, así como en investigación, inteligencia y desarrollo institucional. Él es consultor y conferencista internacional, además de autor de diversos libros de seguridad, crimen organizado, y que se consolida como uno de los profesores de formación política y seguridad humana más destacados que tenemos aquí en nuestro país. Bienvenido, maestro. Gracias, Antonio. Pues bueno, para comenzar con este tema tan importante, nos gustaría que nos hablaras qué es la pacificación mental y por qué es tan necesaria en nuestros días. Fíjate que es muy interesante la pregunta y sobre todo el análisis que podemos hacer de esto. Llevamos en México 25 años de un desarrollo, yo diría, oculto de estas patologías y estas enfermedades mentales. No soy especialista, lo debo decir, pero estoy enfrente de un especialista, Ah, pero sí lo he vivido. Específicamente cuando entra el presidente Fox y cuando llega Calderón, empieza una deconstrucción de instituciones y empieza un aumento muy grave de presencia de delincuencia organizada y común en México. Hoy tenemos generaciones de chavos de 25 años, hombres, mujeres, jóvenes, que viven y crecieron en una delincuencia y en una violencia normalizada, acostumbrados a ver y a sentir que es normal leer o escuchar una noticia de sangre. Antes las buscábamos, los que nos gustaba el tema de investigación policial, las buscábamos en la prensa que tiene más de 80 años de publicación. Y ahí buscábamos la nota roja y veías lo que tenías que ver o demás. Pero ahora la prensa y la nota roja es el día cotidiano. ujú. No hay un solo noticiero que no lleve una numeralia de desapariciones, de ejecuciones, y eso va creando en la gente y específicamente en las fuerzas de seguridad pública, no sé si es la palabra, un síndrome de estrés postraumático que se va alimentando todos los días, aunque no vivas situaciones de alto riesgo, hasta que llega un momento en que tienes miedo y no sabes por qué. Miedo a salir a tu casa, miedo de todo. Entonces, es urgente e importante que empecemos a conocer conceptos de salud mental y cómo llevamos a coadyuvar a pacificar este país, que lleva además esos mismos 25 años de multiplicación de crimen, de delincuencia, que afecta a la percepción y al sentimiento de seguridad de la gente. Y tienes toda la razón, porque a mí sí me llegaban casos, o veía casos en donde la familia se acostumbraba a eran su modo de vivir era secuestrar, ¿no? O llegaban casos de chicos que eran sicarios y entonces entraban a centros de rehabilitación en adicciones con unas crisis espantosas, pero era ya la forma en la que la vida se les presentaba para poder existir y coexistir. No diferenciaban qué era salud y qué no era salud, qué era bueno, qué era malo. O sea, esto es algo que sí está permeando. Y en toda esta gran trayectoria que tienes, ¿cómo definirías la pacificación mental? ¿Por qué es importante hablar de ella y qué es pacificación mental específicamente? Yo la definiría dentro de mi falta de conocimiento de estos temas,
un punto de equilibrio entre tu sentir físico y tu pensamiento. El que tengas tu proyecto de vida muy, muy claro y que puedas alcanzar a él en unas condiciones de paz, unas condiciones de estabilidad en tu vida personal, en tu familia y en tu entorno. ¿Cómo crees que esto pueda influir en las tomas de decisiones de la vida diaria o en situaciones críticas? Una pacificación mental en una situación crítica, ¿cómo influiría? Pues en los segundos que tienes para analizar la situación que estás viviendo y sobre esos segundos de análisis tomar decisiones que te lleven a volver a la estabilidad. El país es muy claro de cómo no estamos haciendo una decisión de pacificación mental. Si se fijan ustedes, el tema de la inseguridad se resuelve asegurando personas. Entre más cantidad de personas metidas a la cárcel, es una unidad de medida exitosa. Y eso es directamente proporcional a que esas personas, junto con sus familias, y el INEGI dice que son 3 o 4 personas por familia, no va a haber salud mental en esas 4 o 5 personas que tienen a una persona metida en un reclusorio. Y entonces estamos multiplicando la insalubridad mental en lugar de estar abonando para ellos. Quiero ser muy claro, no significa que no tengamos que perseguir criminales y guardarlos. La diferencia es que esa no es la solución. La solución es un tema universal de seguridad pública que no lo estamos haciendo. Entonces, a tu pregunta muy clara, la pacificación mental tiene que venir en la reconstrucción de personas que llevan una reconstrucción de un tejido social donde todos tengamos esas condiciones para desarrollarnos en un punto de equilibrio mental y físico. ¿Ok? Entrenar la mente sería más o menos. Lo que te traté de decir ya me lo explicaste. Entrenar la mente. ¿Qué cambiaría en una persona cuando entrena su mente para afrontar alguna situación? O sea, los han intentado entrenar, ¿no? Con la alarma sísmica y sales todos corriendo. Esta vez me tocó la alarma sísmica en México, en un sexto piso, y me dio más miedo el sonido de la alarma. Y mi mente, pues, según yo la tengo entrenada, ya pasé varios, ya sobreviví a los terremotos, pero nuevamente empecé a generar mucho estrés, pero ya no del temblor, de la alarma, ¿no? Entonces, eh, tomar decisiones, bajen corriendo, pues, si no es si estás muy arriba, no puedes bajar. O sea, qué importante es poder tener todo este tipo de pasos, ¿no? A seguir cuando entra una crisis. Últimamente, pues todos nuestros, eh, ¿cómo se llama? Eventos de la alarma, de cómo actuar en caso de incendio, de cómo se les enseñan a los niños repliegue. Todo esto ha logrado salvar algunas vidas porque es como poner un chip ante alguna situación y luego dejar que el cuerpo aparezca. En todo tu en todo lo tu trayectoria con esto que has estado capacitándote, entrenando, escribiendo libros, ¿qué sería lo que tú consideras principalmente el reto más importante para las fuerzas del orden en el momento de acudir a estos momentos de crisis que vive la sociedad? Hay un dicho que dice: "Entrena como si fuera real, para cuando la realidad te alcance, tu cerebro lo tome como un entrenamiento". Es el hábito del entrenar. Y en la policía, para poder tener esa entereza ante situaciones de alto riesgo, que la mayoría son de vida, están las academias y las habilidades básicas de un policía. Yo recuerdo a una línea de tiro con los cadetes que me decían, y no tan cadetes, luego nada más en el mantenimiento de los mandos medios. Oiga, ¿por qué tengo que desenfundar el arma 1000 veces antes de hacer un disparo certero? Y yo le dije, porque estamos educando a tu cerebro para que haga un procesamiento aprendido de lo que son los pasos de un saque rápido de arma y te ahorres el tiempo de estar volteando a ver, sacar el arma, alinear los granos de puntería, controlar la respiración, que tu dedo dispare con toda la calma y pegues donde tienes que pegar. Eso estás muerto. En el momento que tú haces la práctica cotidiana de saque rápido, continuo y habitual, tu cerebro va a haber aprendido a hacer ese movimiento. Y el aprender ese movimiento te va a salvar la vida en 25 segundos, que es el movimiento en el que tú debes ya
impactar para eliminar una amenaza. Estoy siendo muy técnico y agresivo si lo quieres ver. No, está perfecto, porque, pues, nosotros no conocemos cómo están capacitándose, ¿no? Cómo esto puede influir, o sea, Y lo mismo, Chantal, te pasa con una persona, un paramédico que hace una acción para salvar una vida. Si no lo practica 200 veces un RCP protocolo. y su protocolo de mantenimiento de una vida y nada más lo estudia, pero no lo practica, el día que tenga enfrente, el estrés se lo va a comer y no va a saber ni qué hacer. Entonces la respuesta es muy fácil, entrenar, 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 y para eso son los simulacros. Porque en los simulacros, cuando uno tiene un simulacro de sismo, baja 200 veces y el día que sucede, Ya bajaron, sí. su cerebro sabe que tiene que bajar y entonces dentro de la angustia no se llega a un pánico, No hay parálisis, pues. no hay parálisis. No es la No es- típica respuesta de nuestro sistema que nos deja paralizados algunos, ¿no? Unos corren, otros se paralizan. Aquí ya hay un entrenamiento, de eso Así se es. trata, Y entonces nos vamos haciendo el procedimiento que tenemos escrito y salimos bien. ¿okey? ¿Y cómo impacta el estrés operativo? O sea, porque aunque tengan ya todo esto, y llaman ahora sí como los bomberos, tal vez, ¿no? Ujú. Ya les llaman, ya está el fuego, ya corren. Cuando o sea, las fuerzas del orden tienen un llamado y ya están en este movimiento, eh, ¿qué es lo que impacta después? O sea, ya supieron cómo ejecutar. Después viene esta descarga emocional. O sea, porque aquí sí estamos hablando también de un humano con un sistema nervioso que está entrenado, porque me hablas de entrenar al sistema nervioso para poder afrontar, ¿no? Para tener mecánicamente el cuerpo ya súper entrenado, a que si suena una alarma sales corriendo, a que si suena la de bomberos, si ellos reciben alguna orden, corran, tenemos este operativo. ¿Qué sucede después? O sea, este entrenamiento, ¿cómo les ayuda después a volver a su estabilidad sin al no haber tenido ese pico tan alto y saber cómo responder? Eso es lo que hace falta. La respuesta es nada. Ok. Y eso es un tema gravísimo que en lo personal he estado siempre desde hace muchos años, porque lo he vivido, de tratar de ser atendidos inmediatamente después de un operativo donde hubo una exposición grave a la pérdida de vida, o peor aún, que hayas perdido un compañero. O inclusive que hayas privado la vida a un delincuente, porque privaste la vida a un ser humano. Y entonces, ¿cuál ha sido el entrenamiento? Como eres policía, como eres bombero, como eres paramédico, como eres lo que sea, tú debes de tener la suficiente fuerza para comerte eso y ya. Lo único que puede pasar es darte en paz tranquilo, cuando tienes a alguien que te lo dice. Entonces, esa es la gran tensión, esa tensión acumulada y acumulada y acumulada, que se va dejando en el olvido y que posteriormente puede materializarse en conductas de esa persona en su vida propia, en su familia, en su pareja, en sus hijos o en las adicciones. Y ahí es cuando he querido avanzar en áreas de policiales y les he pedido a los secretarios cuando he tenido acceso, hagamos un estudio de salud mental dentro de nuestro cuerpo policial y les aterra, porque saben lo que se van a encontrar. Y ahí es donde tenemos que poner el dedo en la llaga y empezar a construir a nuestra gente, hombres y mujeres, que han dado la vida por otros y que nada más los señalamos de corruptos, pero no vemos la parte emocional, personal y cómo esto se puede ir generando en una destrucción de familias cuando ni ellos mismos saben por qué. Ese es un punto bien importante, o sea, porque igual, inclusive los psicólogos, ¿no? O sea, Claro, ustedes son así, por profesión, supuesto. si no traes supervisión, porque es un humano frente a un humano, Ujú. ¿no? Entonces, sí, claro que te tocan fibras, por más que queramos hacernos ahora superhombres, supermujeres, no somos más humanos, nunca le vamos a ganar a la naturaleza, ¿no? Entonces, claro que nos impacta. Claro que tenemos que tener esos espacios. Nosotros tenemos nuestra supervisión, siempre tenemos que estar en supervisión. Los policías que tienen, pues nada, Nada. nada. Por supuesto que algunos, si tú ahorita sientes a un secretario, te va a decir que tiene una unidad de psicología, que tiene psicólogos, pero no se promueve y la mayoría no los tiene. México, la Ciudad de México tiene una unidad, tiene una dirección de servicios médicos
y dentro de la División de Servicios Médicos tienen psicólogos, pero no hay policía, hombre, mujer que se acerque a un psicólogo porque es estigmatizado. Claro. Y O otro, los alcohólicos. claro, o lo pueden sacar de trabajar. Sí, claro. Entonces prefieren quedarse solos. O uy, ya está loquito. Entonces, desde ahí tenemos que tener la cultura del reconocimiento. Yo creo que primero, no sé si existe esa palabra, un tema de psicología preventiva, de autocuidado. Primeros auxilios. Sí, Y hablas algo más importante, humanizarnos, ¿no? O sea, no somos esa careta que sale aquí atrás en el podcast, o sea, somos seres vivos, tú y yo que estamos aquí, que igual desayunamos, comimos, tal vez tuvimos brisa, ¿sí? Tal vez, o sea, y nosotros vemos a las personas como si fueran objetos. Creo que empezar a humanizarnos, desde mi punto de vista, sería un primer paso. ¿Cuáles son los principales retos mentales? Porque, bueno, si no, si existe ese estigma, tenemos que abrir nuevas posibilidades, ¿no? Pero ¿cuáles serían estos principales retos mentales que enfrentan las fuerzas del orden? ¿Los tienen ya muy claros? ¿O hay un estudio sobre ello? Hay estudios, pero no de las fuerzas del orden para las mismas fuerzas del orden. Si no hay estudios en tu terreno profesional, sí los hay, yo he revisado algunos, pero no nos hemos metido a hacerlo dentro de las secretarías. Cuando fui subsecretario, yo hice algo con los psicólogos. De hecho, busqué a los psicólogos operativos, que había patrulleros, que son psicólogos, hombres y mujeres, y sacamos como 25 psicólogos y les dijimos, ¿no quieren hacer una unidad de salud mental operativa? Recibimos del Banco Mundial un diplomado sobre ese tema e iniciamos con el ejercicio. ¿Cuál era la intención? En unidades balizadas, en patrullas, un operador y un psicólogo para asistir en momentos de alta tensión para personas y para compañeros. Y eso nos llevó a estudiar un poco de cuáles serían las condiciones que debería tener. Y pues lo primero que nos dimos cuenta es esa capacidad de entrenar a nuestros compañeros y compañeras para una estabilidad mental. Dentro de todo el problema, generar una estabilidad mental, un equilibrio. Para mí esa es la palabra. Y la estabilidad mental es también con ciertos ejercicios y conocimiento del mantenimiento de nuestra salud mental. Saber cómo me ayudo después de un estrés de combate, que el estrés de combate es una condición negra en el ámbito policial. Negra es cuando todos tus sentidos se bloquean para sobrevivir. Y una vez que sobrevives, porque no sabes cómo sobreviviste, ese es el enfrentamiento armado, es ese, no puedes tú repetir qué pasó. Simplemente estás vivo, estás completo, estás en un escenario complejo y estás bien. Entonces, sobre ese esquema es que se diseñan este tipo de ayudas. Pero primero es él o ella en el lugar. ¿Cómo procuro el no perderme y el saber que estoy en una situación de alto riesgo y que debo tener esas herramientas para ayudarme a que mi cuerpo, a mi fisiología me ayude a sobrevivir? Y después de eso, ¿cómo mantengo ese equilibrio y cómo sobrellevo esa pérdida? Yo le hablo como un mantenimiento personal de la salud mental, que creo que debe existir esas herramientas para hacer casi como haces ejercicio, también ejercicio mental. Y el ejercicio mental, eh, o sea, ¿qué es lo que, además de este acompañamiento, qué es lo que ustedes sugieren? ¿Qué intervenciones han podido ser efectivas? ¿Qué áreas son las que han quedado un poco abiertas? Yo creo, ¿Qué acciones preventivas? Bueno, es que ya no son preventivas, ¿no? Porque la preventiva es esa metodología que tienen para actuar, ¿no? O sea, cuántas veces sacan la pistola, como decías, para que la tengan que sacar sean efectivos. Esa es la preventiva. Pero la correctiva. la, ¿cómo le llamarías? La asimilación de la experiencia, el nuevo crecimiento, o sea, ese huequito que ves, ¿qué nombre le pondrías? Voy a contar una anécdota cuando empecé mi carrera hace 38 años, porque es la única vez, fíjate lo que estoy diciendo, la única vez que yo vi a una psicóloga, no me acordar el nombre, igual y fue hasta tu maestra, una psicóloga de la Ibero, que le gustaba mucho la policía, y yo empecé una unidad antisecuestros de la Policía Judicial de la Ciudad de México. Y cada vez que íbamos a ir a un operativo, nos reunían en un lugar, nos tiraban en el piso, nos relajaba, nos ponía música,
y nos platicaba lo importante que éramos nosotros para mantenerle la vida a la persona que íbamos a rescatar e inclusive al delincuente que íbamos a asegurar. Entonces nos ponía en un ambiente de estabilidad y de comunicación, no sé si se llama emocional, entre todos nosotros de no hablar. Y después nos levantaba con una música que nos gustaba, que pues, la mayoría de ellos era música de banda, y los prendía y salíamos todos como que aliados, con eso que se le llama espíritu de cuerpo. Y hacíamos la operación y regresábamos pues cansados por todo el día y hacía el mismo ejercicio como de cierre, como si hubiera una continuación. Y eso mantuvo a ese equipo, a ese grupo, a esa unidad, una división muy, muy, muy cerrada, muy bien trabajada. Y creo que desde ahí me gustó y nunca lo volví a ver. Entonces, yo creo que hay dos grandes temas. La parte preventiva, que yo la llevaría desde la academia. Hay que tener inclusive alguna materia que hable sobre psicología, sobre salud mental, sobre estrés postraumático. Hay que ponerle nombre y apellido en el ámbito de la psicología. Y la parte preventiva es, ya que sé que existe, ¿cómo me mantengo? Así como debo mantener ejercicio físico, ¿cómo mantengo el ejercicio mental para cuando tenga que ocupar esas herramientas, las tenga a la mano y sepa que funcionen? Un policía sabe que si no hace ejercicio todos los días, el día que tenga que hacer una carrera larga y tenga el corazón en la mano, se va a dar cuenta que está mal. ¿Cómo nos damos cuenta desde el punto de vista mental? Cuando tienes un delito en proceso y te dicen por radio, acude, y todavía no llegas y ya tienes pánico. Eso habla de una muy mala preparación para enfrentar una situación de riesgo. Y llegas y te congelas. Y no solamente eso, te desarman y hasta igual y te ponen una paliza y tú no hiciste absolutamente nada porque no supiste responder, porque mentalmente no estás entrenado para situaciones de alto riesgo. Entonces tenemos muchos pendientes en ese sentido. ¿Y cómo nos entrenan en salud mental? Y no nos damos cuenta que según ellos nos entrenan y tú le preguntas al instructor y tampoco sabe que te está entrenando. Y es bajo la presión cuando entras de la vida civil a una escuela militar. Y lo primero que es sentir que te vas de tu seno familiar, que entras a un grupo de personas ajenas, todos estudiantes, con un oficial o un policía o militar que te está entrenando, y lo primero es tratarte mal y vivir en el límite de la humillación, porque te están entrenando a soportar situaciones de alto estrés, porque según esto te están provocando tus límites para tomar decisiones de vida o muerte. Así nos los enseñan y así ha funcionado. No significa que esté bien o esté mal, así ha funcionado. Yo lo viví personalmente. Y cuando se tiene vocación para una carrera, hasta lo disfrutas. Yo no sé si ahora sí, hasta mal le podamos estar. El limpiar un baño donde duermen 100 y olvidarte de la sociedad que haya, que te humillen hasta el punto de hacerte ejercicios complejos, difíciles o hasta humillantes y se rían de ti y tú pienses que eso es formativo, o los saltos de trampolines de donde la gente se apanica para dar el paso y dicen no sirves, aunque puede servir para otras cosas. Ese es el entrenamiento que nos dicen para poder manejar situaciones de alto riesgo, de lo cual yo estaría de acuerdo y sería otro tema en algunas situaciones que tienen razón, pero no le ponen nombre, no le ponen apellido a eso y no nos lo hacen primero conocer. Si no llegas y te agarra una vorágine de cosas y solamente sobrevive el más fuerte de ese tamaño. La ley del más fuerte. La ley del más fuerte, que creo que eso quedó rebasado. Porque, y con esto cierro, por ejemplo, para temas de inteligencia policial, pues no necesitas aventarte de un trampolín de 10 metros, ni correr una pista de 4 kilómetros, ni lo que necesitas es echarte un trampolín mental de 100 metros, echarte una corrida de 3 kilómetros mentalmente hablando, porque un oficial de inteligencia lo que hace es procesar información sentado. Ahorita, antes sí salías a la calle, hacías muchas cosas. Entonces está como que hay que aglutinar todo y volver a darle sentido dentro de un ámbito de una preparación mental y darle mantenimiento preventivo a tu cerebro, a tu emoción. Y ahorita que comentas eso,
hay una, me surge una duda. Todos tenemos diferentes capacidades, ¿no? Y, por ejemplo, sistemas exitosos ven si el chico tiene la habilidad para esto o no, ¿no? Tengo un sobrino en Europa que su habilidad no es intelectual, es más manual, más kinestésica. Entonces no entró a la universidad, entró a carpintería, por ejemplo, y Sí. va a ser el mejor carpintero. Dentro de la policía, tienen estas divisiones porque ahora que las neurociencias nos hablan de la gente neurotípica y neurodiversa, te puedo entender que alguien neurodiverso sea mejor para el combate, para aventarse, para hacer esto del trampolín, como Ujú. tú mencionas, y otro más inteligente, más estructurado y más mecanizado para hacer todas estas estrategias. ¿Existe alguna valoración desde antes o todos entran en el mismo paquete? Todos entran en el mismo paquete y uno sabe sus limitaciones. Y los que son intelectuales sufren mucho en el ámbito físico, porque tienes al gordito o la gordita, tienes a alguien que nunca jugó un deporte ni le interesó porque se dedicó a leer libros o a estudiar temas y su muerte es el ejercicio físico y las manualidades, el tiro, el bastón policial, la defensa personal, no les interesa enfrentarse a una persona y ellos son muy buleados y son los que tienen que aguantar más en una academia. Lo que no, el que es bueno para correr, para saltar, esos son los 10. Entonces, Pero cuando egresan, se tiende a revertir la historia. El intelectual o la intelectual que le gustaba más el estudio, el análisis, sobrevive más en el ámbito policial porque empieza a conocer sus límites, empieza a estudiar la parte jurídica y administrativa hasta dónde puede llegar. Es decir, le tiene más temor al tema jurídico de la libertad o de la vida y se prepara para mantenerse. El bronco sale bronco, permanece bronco y son los que tienden más a desviarse a temas corruptos porque están en más contacto con la delincuencia, tienden a ser lesionados, a perder la vida porque están aventándose sin pensar a un riesgo. Entonces, esa es buena pregunta porque en lugar de saber competencias y sobre lo que sabe y es bueno trabajarlo para que sacamos perfiles muy buenos, claro. todo va a la misma olla, se le revuelve y sale, ¿no? Entonces, podría ser trabajo preventivo desde la academia, empezando también, dices, ¿no? Claro. Porque es lo que, a grosso modo, en la sociedad así vivimos, ¿no? Tienes que aprender esto, o sea, la especialización se hace de repente, eh, y tal vez eso les pudiera ayudar, porque no es lo mismo manejar la ansiedad de una persona con ciertas características, ¿no? Lo pongamos así, la gente con normotípica o neurodiversa la maneja diferente. Sus estrategias son otras, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué es lo que más atienden psicológicamente en la academia? ¿Cuáles son los padecimientos que más se atienden? Primero, si se acerca el cadete, que eso nunca va a pasar, porque es igual a no pude, porque ya traemos ese estigma en la cabeza. Generalmente es cuando se cae en la reprobación de materias, cuando hay ausentismo y regresa, es decir, no llegó de la franquicia. Esa ya que se formó. Sí, Hace mucho trabajé en un programa de ayuda al empleado, ¿no? Que generaba Montefénix, que era empezar a traer esta escuela de apoyar a los empleados antes de para evitar la rotación de personal, ¿no? Como las situaciones a veces familiares implicaban en el trabajo. Y era empezar como este estudio, ¿no? Esa pequeña intervención previa a que tuvieran mayores problemas, ¿no? Como adicciones, como problemas físicos de cáncer o de gastritis, o cosas tan sencillas, migranas que a veces se las vimos, ¿no? ujú, Y que son parte de nuestro conjunto, porque lo psicológico, lo físico, lo mental, lo social, somos una totalidad. Y hoy podríamos decir que la enfermedad de nuestros tiempos es esta disociación, ¿no? Disociar nuestro cuerpo, nuestro entorno de nosotros. Empezamos no, este es mi trabajo, no, esta es mi casa, no, empezamos a dividir todo y empezamos a manejarnos como seres divididos en vez de como un todo presente en un instante, ¿no? Y esta
diversa forma de ser y estar en el mundo, en la parte policial, en la parte de ayuda, les podría dar hasta mayor asertividad, ¿no? Como decían, empezar a ensayar en lo que eres bueno. Si llegan, es cuando ya está completamente eh, Roto. roto. Antes, me acuerdo que antes nos daban cívica y ética o Claro, lógica. sí, Creo que eso eran materias que desaparecieron, nos ayudaban muchísimo a sí. pensar, ¿no? A pensar por qué pienso lo que pienso, ¿no? Y eso creo que ha disminuido mucho. ¿Qué materias son las que tienen en los colegios para poderles apoyar a esta parte del pensar, del crear esperanza, del entender? ¿Qué tipo de materias tienen que pudieran acercarse? Porque la filosofía se acerca mucho a la psicología, ¿no? O sea, se acerca mucho al pensamiento, se acerca mucho al cuestionamiento, al saber para qué estás hoy aquí, al poderle dar un sentido a lo que estás haciendo. ¿Tienen materias específicas sobre eso? En las academias de policía, no. Se da por sentado que uno ya llega con una estructura completa a hacerse un profesional de la seguridad pública. ¿A qué edad entran? Es muy amplio y más ahorita que se requiere muchísimo estado de fuerza, muchísimo policial, desde los 18 años hasta los 30 años, 35 todavía, aceptan gente dentro de algunas academias. Entonces eso es también una brecha tremenda de generaciones. Ahí estás considerando casi una y media de diferencia de generaciones. Y entonces encuentras otro tema, del 35 que ya viene a aguantar porque tiene una familia, porque tiene que recibir un salario y tiene que salir a mantener a la familia, o le han dicho que ahí hay dinero fácil y entonces aguanta para salir y ver dónde hay, involucrarse lo antes posible. Ya no es un sueño de ser policía, es un sueño de una necesidad. O el de 18 que trae el sueño de ser policía, que quiere hacer una carrera, que quiere salir a escalar con una ruta profesional, son totalmente ideas distintas. Y si los pones juntos va a haber un choque, porque este del 35 al decir, no seas soñador, o sea, aquí hay que Y hacer, la vida es así. hay que llegar a donde tenemos que llegar. Y el otro dice, no, yo sí creo en que hay que crecer y hay que ir haciendo estructuras y demás. Pues así son muchas cosas que convergen Sí. en esta problemática. ¿Tú qué cambios harías si tuvieras el poder de realizar algún cambio específico en la formación, en la prevención? Yo de entrada me preocuparía por una unidad de salud mental muy robusta, con fines preventivos y correctivos, y yo tendría dentro, y se llegó a tener hace muchos años en la Ciudad de México, dentro de los sectores de policía, que es como la descentralización del servicio, un psicólogo, un dentista y un médico, y un peluquero. Tendrían los cuatro. ¿Para qué? Porque es el mantenimiento que debe tener un policía. Bien visto, bien fortalecido médicamente y mentalmente estable. Y haría un servicio social de psicólogos en esas zonas y haría una unidad de salud mental única de su tipo, donde tendrían que pasar los que llegan, los que están y los que se van. Eso sería lo que... Con evaluación. Sí, claro, con métrica, con seguimiento, con estadística, y yo estaría pendiente de ver cuántos compañeros y compañeras están y cómo están, e inclusive me atrevería a decir, me metería en el ámbito familiar con mucho cuidado para ayudarles también a generar ese núcleo familiar, porque ese es otro tema. Tú hoy le preguntas a un policía, hombre o mujer, cuando hemos querido hacer lo que se llama voluntariado interior, es decir, papá, mamá e hijos van y hacen trabajo con la policía para crecer la mancha social, y te encuentras con que no hay papá, no hay mamá, no hay hijos, pero hay amantes, pero hay esto, hay el otro, entonces dices, ups, el tema va más allá, pero ya no me lo permiten, pero uno es consecuencia de otro. Claro, sí, somos un tonto y aquí apoyamos a la familia a veces, porque era lo que hacía que el pobre empleado no pudiera dar el paso, o un hijo en drogas, o una mujer enferma. Entonces, era esa atención. Lo que tú dices es sumamente importante, porque al final de cuentas, pues, si no nos sostenemos en sociedad, hoy los tipos de agrupaciones que tenemos socialmente han cambiado, ¿no? Antes, Sí. pues salías, establecimiento y
había un parque, ahora han cambiado, ahora crean comunidades diferentes, ahora es como empezar a buscar la forma de crear estos espacios que, por ejemplo, en hablar de espiritualidad. Hoy se habla mucho de espiritualidad, pero igual intelectual, no, Sí, no práctica, no salir a hacer voluntariado, no estar con el de enfrente. O sea, voy a mis cursos de espiritualidad nuevos, porque ahora hay hasta diversas formas de sí, entrar ahí, y salgo y estoy inventando madres, tocando el claxon, y la práctica, sí, pues soy muy zen, yo. ajá, adentro, ¿no? De la sala de meditación o cuando me voy ahí a mi viaje de peyote, cuando no, y ya regreso y la cotidianidad pareciera que mi espíritu no habita mi cuerpo, ¿no? Claro, Pareciera que el policía es el, el, el uniforme, el entrenamiento, la rigidez, cuando si un policía muestra esta humanidad, se siente cercano a él, a su familia, se puede sentir cercano al otro, ¿no? A la famosa autoridad, porque si no estamos manteniéndonos distantes unos a otros, ¿no? O sea, la maestra, la alumna, o sea, esos son papeles, pero dentro de ese papel, pues todos acabamos siendo lo mismo, seres humanos aquí, buscando seguridad, o sea, esta parte de nosotros también como sociedad de no agradecer, ¿no? De tener el estigma, si tienen el estigma al psicólogo y por eso no van, nosotros el estigma al policía y a ver si me va a ayudar o no me va a ayudar, o sea, estamos generalizando tanto, yo creo que ese es el gran problema. La generalización y el creer en lo absoluto. Todos sí, son corruptos, toda la sociedad no participa, ¿no? O sea, sí, sí. y perdernos en eso hace que sea a veces difícil construir esto, ¿no? Que pareciera utópico. Sin embargo, es empezar a poner la primera piedra, porque de verdad la gente hoy busca dónde está. Comunidades en Zoom, en Facebook. Bueno, yo tengo unos chats llenos de comunidades y todo el mundo busca comunidad, ¿no? Y yo creo que sería un buen plantearnos comenzar con esto que dices. Ahora, eso es en la prevención. En la atención después de un evento, ¿cuáles serían tus propuestas? Dentro de esa unidad de salud mental, yo retomaría, por ejemplo, esas unidades móviles de psicólogos tácticos, porque además es bien interesante la Secretaría. Hablo mucho de la Secretaría porque es la que yo viví. Ah, Me ha tocado trabajar en otras de otros estados, pero para formarlas, para construirlas. Había psicólogos y hay psicólogos que se metieron a la policía porque les gusta la policía y se metieron antes de ser psicólogos. Quisieron entender muchas cosas y estudiaron psicología. Entonces es el perfil idóneo porque ya conocieron, ya estudiaron y ahora habría que entrenarlos para atender emergencias psicológicas y ayudar en la corrección. Entonces yo retomaría una unidad de salud mental con un ámbito operativo y también con psicólogos externos profesionales de diferentes especialidades y capacidades. De modo que en una situación de alto estrés te llega el técnico en urgencias psicológicas, si quieres, que es un psicólogo entrenado, te contiene, te escucha, te abraza y luego te pasa a un psicólogo para que empieces una terapia. Y yo lo haría con todos los que llevan un enfrentamiento armado, una situación de alto estrés, como pasar al overhaul, como se les dice, ¿no? Es pasar al servicio completo para salir de nuevo más fortalecido. fíjate que ahora en las terapias de nueva generación, ¿no? Tanto las de tendencia cognitivo-conductual como ahora en la Gestalt, igual volvemos más a lo fenomenológico, se habla de la terapia de aceptación y compromiso para estos momentos precisos, ¿no? O sea, hasta eso ha evolucionado para podernos dar el apoyo que hoy requerimos, ¿no? Es buscar ese tipo de estrategias, este tipo de apoyo psicológico específico, pero también volvemos, es volver a la realidad, Sí. no evadir el dolor, no evadir el problema, quitar esos prejuicios. ¿Cómo comenzarías a realizar todo esto? Pues primero, ¿dónde estamos? Porque esta universidad con la que he tenido muy buena relación con una asociación civil que tengo de policías, misiones regionales de seguridad, y que nos hemos dedicado desde hace 22 años a buscar el bienestar del policía, pero en lo que nosotros hacemos, que es la táctica y técnica. Pero eso nos ha llevado a entender que eso no es suficiente. De hecho, eso es lo mínimo.
Y ahí es donde empezamos a tener inquietudes en temas de salud mental, empezar a estudiar un poco. Y ya con esta universidad, ya hace un rato que nos pusimos en contacto y creo que caímos en el lugar exacto para empezar a promover la salud mental, no solamente en el cuerpo policial, en la misma sociedad civil, porque bien dices, te quitas el uniforme y eres padre de familia, esposo, esposa, integrante de una comunidad. Y si no construimos la salud mental, vamos a seguir rompiendo la seguridad en México. Y como empezamos, no vamos a llegar a una pacificación por afuerita. La pacificación debe ser convencidos en que queremos condiciones de seguridad en el país y esa se construye entre todos, no con policías ni con ladrones, se consigue en comunidad. Entonces creo que se han juntado dos partes importantes, la necesidad y la oportunidad para hacerlo. En una universidad que se ha dedicado a esa especialidad de origen y con esa trayectoria. Sí, claro. Aquí estudié, y sí, la formación, los profesores con los que he podido empezar a crecer en esta área, son excelentes, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Y sí, estamos abiertos a empezar a apoyar de esta forma. ¿Qué crees que necesitamos saber nosotros sobre todo el trabajo que ustedes hacen y que nosotros no logramos percibir más que si me vino a ayudar el policía a tiempo, ¿no? Si están comiendo sus tacos, o sea, ¿qué tenemos o sea, qué es la fuerza del orden? ¿Cuál es el pequeño eslabón y el gran eslabón? O sea, ¿cómo está todo esto, construido, ¿no? Porque ahorita, pues, realmente con tanta problemática social que hay, ¿no? A nivel mundial, a nivel regional, México está un poco más tranquilo. Yo viví en Morelos, que sí tuvo su época difícil, ¿no? Culiacán, entonces, ¿qué podemos entender nosotros? Porque para no dejarlo solo como con el nombre de policías y fuerzas del orden, ¿qué nos podrías transmitir de lo que hay, de esas personas que están ahí creando su vida? Es un universo de gente que yo lo distingo de dos formas. La pasión por la seguridad y por el servicio y la necesidad de reconocimiento en esas dos cosas. Y un hilo conductor que se llama necesidades económicas. Gran parte de la gente se mete a las policías cada día menos porque se ha generado un nivel técnico muy alto y la gente que tiene necesidad lo que busca es el ingreso inmediato. Entonces, entre menos meses de academia tenga, mejor. Entre más rápido salga de una academia y me den un uniforme, una placa y un arma para robar, mejor. Entonces, todo eso se ha ido disminuyendo porque han habido controles de unos años para acá, donde aumenta el tiempo en una academia, entonces le quitas la inmediatez al que quiere entrar. Los controles para acceder a una placa, un arma de fuego y una licencia son más amplios, le quitas oportunidad al que quiera acceder a eso. Pero eso es directamente proporcional a la falta de gente que quiera hacer. Porque entonces quitas a los que necesitan para empezar a percibir, para buscar a los que sí quieren ser. Y cuando quieren ser, no les estamos dando una plataforma sólida, ni física ni mental, para sentirse cómodos en una carrera. Es más, luego ni le llaman carrera, le llaman oficio. Entonces, en una carrera profesional policial, el que quiere, puede y le apasiona, le debes poner el piso para decir, tú tranquilo, desarróllate en lo que quieres hacer, de aquí hay una institución que te va a ayudar. Eso hace la Marina, eso es el Ejército y eso ha hecho que la lealtad de su personal sea mucho más alta que un policía. Porque el militar y el marino entran a una escuela de formación, que además hay muchas, no solamente una, de acuerdo a tus necesidades. Puede entrar la persona que no acabó el bachillerato, puede entrar a una escuela de formación de sargentos o de tropa, o el que acabó el bachillerato puede entrar a una escuela de formación de oficiales y sabe que a partir de que entre y lo aceptan, ya no se debe preocupar por su salud física, por su salud mental, por sus ingresos, por los ingresos de la mamá, del papá, de la esposa, de los hijos, del esposo, porque tiene atrás una institución
que lo va a soportar en eso. Lo único que tiene que preocuparse es por su ruta profesional y ser el mejor o la mejor. Cumplir con los años de servicio para acceder al grado inmediato, cumplir con todo lo que dice la norma de estudios para poder acceder al siguiente nivel de responsabilidad. Y así se va a llevar 35 años de su vida y cuando se dé cuenta es general o es almirante y sus hijos están estudiando en buenas universidades y tiene una salida digna de las Fuerzas Armadas. Si hace bien las cosas y se deja llevar por esa institución. En la policía todo lo que te acabo de decir eso no existe. Entonces, tienes gente que va tejiendo su carrera solo por hoy. Hoy aguanto, hoy no me consignan, hoy puedo irla llevando, no puedo ascender porque las plazas son pocas o no las hay, o las regalan los mandos o los subsecretarios o los secretarios a la gente que ellos quieran. Entonces, si yo cumplo, no es seguro más que haga antigüedad y con la antigüedad me den mi salario, pero no tengo ruta. Entonces, solo por hoy. Entonces hay que empezar a construir esa sólida carrera. Así es, y la institución. ¿Cuánto dura? 35 años de tu vida metido ahí. Y en la Ciudad de México está la ruta profesional. Nos tocó diseñarla, actualizarla, pero no se cumple como debe ser. Si alguien quiere entrar, ¿cuánto tiempo tiene para empezar a...? Pues entra a una academia yo la dejé en 8 meses, yo no sé si la bajaron a 5 o a 6, guardado, eso es muy importante, encuadrado dentro de la universidad, y ahí tiene sus materias, sale egresado, y de acuerdo a la ruta profesional, cada 2 años tendría acceso a hacer un examen de oposición para acceder al grado inmediato. Con el grado inmediato debería de tener un salario más elevado y una posición dentro de la estructura que coincida con el mando, con el cargo, con el ingreso y llegada. Es decir, si yo subo un escalón, me van a pagar más, voy a traer otro grado, voy a traer otra responsabilidad, voy a estar en un lugar donde empiece a mandar gente para cuando llegue a ser comisario, pues yo pueda mandar 5, 6,000, 10,000 personas con la facilidad de lo que me he aprendido en 30 años de carrera. Ok, entonces aquí es donde nosotros podemos apoyar. Claro, En esta parte formativa. en la parte formativa, pero sobre todo en la preparación mental para eso y en la capacidad de controlar la frustración en una carrera que hoy no existe y que perdemos gente muy valiosa porque no se ven creciendo, porque no ven las condiciones para eso. Que si le preguntaras a cualquier secretario te dijera lo contrario, pero pregúntale a los policías de línea y te van a decir exactamente lo que te estoy diciendo. Y los que han crecido es porque verdaderamente tenemos un compañero que está también trabajando con esta universidad para el proyecto, que él ha llegado a ser inspector, pero porque fue de hijo policía y le apasiona la carrera y ha aguantado frustraciones muchas, inclusive siendo inspector que ya debería tener un nivel de jefe de sector, a veces lo tiene de elemento de línea y dirigiendo el tránsito con su grado. Y él lo hace con una sonrisa porque ama la carrera, le apasiona lo que hace y sabe que algún día va a ejercer el mando que le corresponde. Pero son contados esos. Pues muchas gracias, Bernardo. La verdad es que el tema nos da para más y para seguir aprendiendo más de las fuerzas del orden, ¿no? Y cómo podernos apoyar y cómo quitar estos estigmas, ¿no? Tanto de los policías hacia los psicólogos y de la sociedad en general hacia los policías. Muchísimas gracias. Y pues los invito a todos a que sigan viendo nuestros siguientes episodios de Conectando Perspectivas, donde vamos a abordar muchísimos temas que nos interesan a todos nosotros, desde la parte psicológica, pedagógica, y demás, ¿no? O sea, lo que nos conecta a todos como humanidad. Aquí estaremos dándoles pequeños espacios de entrevistas interesantes. Hasta luego, gracias. Gracias. Conectando perspectivas.